La experiencia que experimenté en los Estados Unidos en un momento fue notablemente angustiante. En las semanas anteriores a ese día, una sensación opresiva de disturbios me acompañó, como si una sombra densa se colgara de mí, acompañada de dolor profundo y creciente. Era posible darse cuenta con una claridad inquietante, la ira y el resentimiento que se extendieron en el medio ambiente. Mi naturaleza empática amplificó estas emociones de los demás, de modo que cualquier evento de gran magnitud que implique colectividades me resonara con una intensidad abrumadora. Buenas noches. Gracias por la invitación, Evelyn. Mi nombre es Katy Mamelan, soy medio y clarividente establecido en el estado de Florida, donde vivo. Durante más de una década, trabajo profesionalmente en esta área, haciendo consultas para clientes en varias partes del mundo. Además, mantengo una presencia significativa en la plataforma de YouTube, donde realizo lecturas de tarot y construyo una audiencia expresiva. Me dedico a ofrecer, a menudo, sesiones gratuitas a la comunidad virtual, mientras equilibro mi vida personal compuesta por 2 hijos biológicos, 3 hijastros, 3 felinos, un esposo y una verdadera pasión por lo que hago. Llegar a este punto representaba una trayectoria larga y compleja. En su juventud interpretó esas experiencias inusuales, como meras coincidencias divinas, intuiciones casuales, como presentar una conexión telefónica inminente o tener nombres que surjan espontáneamente en mi mente. Sin embargo, hace unos 15 años mi existencia sufrió una transformación radical. Un devastador huracán reahiló el acuerdo que se había construido, obligándome a reinventar mi carrera. De mala gana a la tensión desde cero, elegí estudiar en estética capilar y luego en la terapia de masaje. Fue durante un servicio como terapeuta de masaje que experimenté un fenómeno singular. Al interpretar a un cliente escuché que se pronuncia un nombre. Pregunté, perplejo, ¿quién está hablando? Sin obtener una respuesta. Entonces le pregunté a la persona que respondí, ¿quién es Han para ti? Ella respondió asombrada, es el nombre de mi madre. ¿Cómo sabrías eso? Continué, tu madre vive en Arizona y tiene 6 pájaros para pájaros en el patio trasero. Al confirmar que era una broma familiar, entendí que ocurrió algo extraordinario, aunque en ese momento no atribuía mayor importancia. Con el tiempo me di cuenta de que con cada contacto físico con individuos desconocidos, voces y mensajes surgieron en mi conciencia, nombres, números, información sobre lugares que nunca he visitado e incluso la articulación de los idiomas que desconocía. Este proceso de despertar fue acompañado de intensas crisis emocionales, crisis no controladas, episodios de desesperación y una sensación de que mi cordura había desaparecido. Durante un año oscilé entre el aislamiento literalmente dentro de un gabinete y la práctica discreta de las lecturas con tarot y oráculos, inicialmente como un pasatiempo sin ninguna intención profesional. Mis antecedentes académicos y mi trayectoria previa, 25 años como diseñador de interiores y maestría en administración, no ofrecieron base para comprender esas manifestaciones. Creado en el catolicismo, ignoró por completo los conceptos relacionados con la mediumnidad más o menos, las facultades psíquicas llamadas. Por lo tanto, me dediqué en absoluta confidencialidad a realizar unas 1000 lecturas gratuitas, sin revelar mi actividad a la familia o conocidos. Siempre llevaba un mazo y ofrecía discretamente interpretaciones breves a quienes se acercaban. Al final de este periodo de autoexplotación, identifiqué los mecanismos por los cuales recibí la información, sus orígenes, los estímulos que la desencadenaron y sobre todo, la precisión de mis percepciones. El mayor desafío, sin embargo, fue aceptar mi propia condición. Reconocerse a sí mismo como dotado de un regalo no es algo que se declare de forma natural. Para eludir esta incomodidad, simplemente dije que estaba practicando o tenía alguna intuición. Comentarios positivos, eres bastante hábil, gradualmente me llevó a asumir mi habilidad. En 12 meses desarrollé la capacidad de hacer lecturas de distancia por teléfono o mensaje, así como en grupos, analizando múltiples personas simultáneamente. Encontré entonces que mi sensibilidad extrapolaba la mera intuición, podía escuchar, ver, oler y sentir energías y entidades, confirmando mi condición como un medio. Cada paso de este proceso de descubrimiento F. Hola, grabado meticulosamente en mi memoria, demostrando ser un viaje fascinante que redefinió mi existencia. Este despertar no se limitó al alcance personal, me doy cuenta como un fenómeno global. La pandemia, en mi opinión, actuó como un catalizador, un evento de magnitud suficiente para abrir metafóricamente un cofre de transformaciones colectivas.
La crisis, ya sea económica, emocional o sanitaria, actúa como desencadenantes para buscar significados más allá del individuo. Observo un movimiento creciente de personas que trascienden sus preocupaciones inmediatas, buscando respuestas en dimensiones más amplias. Este despertar parece contagioso, al presenciar una serenidad inexplicable, una alegría genuina o una resistencia ante la adversidad, muchos comienzan a cuestionar sus propias luchas internas. El cambio así se propaga como una ola a través del ejemplo, el lenguaje y las actitudes. Este no es un proceso instantáneo. Calculo que esta transición puede extenderse durante 1 o 2 décadas, implicando desafíos significativos. Proporciona un colapso económico inminente impulsado por fuerzas que van más allá del control humano, seguido de un periodo de privación para las personas que, a pesar de su integridad, se verán afectadas por circunstancias más allá de su voluntad. No descarto la posibilidad de una recesión profunda, tal vez comparable a una depresión económica. Actualmente hay 2 grupos distintos: los escépticos, que se sorprenderán por la magnitud del cambio, y aquellos que ya anticipan lo que está por venir, preparándose silenciosamente para lo que se anuncia como un periodo de pruebas y, paradójicamente, de renovación espiritual. Aquellos que sigan siendo incrédulos frente a estas perspectivas reclamarán, un posteriori, que no prevean la inminencia de los eventos que se desarrollarán. Sin embargo, la evidencia sugiere que una disminución económica, aunque modesta en su fase inicial, se acerca inevitable. Según los mensajes que recibo, interpretados como voces de una dimensión espiritual, hay un grito reprimido que ya no puede ser silenciado. La sociedad, durante mucho tiempo contenida en su expresión, ahora se moviliza, no solo para ser escuchada, sino también para actuar. Las manifestaciones públicas, lejos del enfriamiento, tenderán a intensificarse, configurándose a sí mismas como un mecanismo de unificación colectiva frente a las transformaciones que muchos no respaldan. Este es, en esencia, un momento decisivo, una encrucijada moral en la que cada individuo será llamado a reafirmar sus principios, sus valores y su visión de la justicia. Cuando me refiero a los ellos, aludieron a las entidades que, en mi percepción, trascienden el plano material y que me dan estas impresiones. Esta no es solo una intuición personal, sino una comunicación que se suma a mi análisis de los signos contemporáneos. Las calles, según estos mensajes, se convertirán en el escenario de una expresión masiva, no de una manera caótica pero organizada, pacífica pero incansable. Multitudes que llevan carteles, marchan, elevan sus voces al unísono, no como un acto de violencia, sino como una afirmación de los derechos fundamentales, libertad, equidad, dignidad humana. En última instancia, es una evolución emocional colectiva, un punto de inflexión en el que la sociedad se verá obligada a discernir entre lo que es esencial y lo que es prescindible. Me pregunto entonces si este movimiento conduce al riesgo de confrontación física o derramamiento de sangre, y la respuesta que obtengo es categórica: no habrá daño irreparable. Las manifestaciones, aunque los vehículos, estarán marcados por la resistencia no violenta, pero por la fuerza moral no calificada. Los números, según estas voces, serán expresivos: miles, decenas de miles de personas que convergen a espacios públicos, emergiendo del silencio forzado para reclamar su participación en la construcción de un futuro más justo. La expresión «la gran división» se transmitió con urgencia a mí. Hay una desaprobación espiritual de la fragmentación que nos consume, las fronteras artificiales, las paredes invisibles que separan a las naciones, clases e ideologías. Sobre todo, la indiferencia es criticada por el sufrimiento de los demás, cuando existen suficientes recursos para erradicar el hambre, garantizar una vivienda decente y garantizar que ningún ser humano viva en condiciones subhumanas. La codicia y el egoísmo de una minoría, aquellos que tienen poder e influencia, se señalan como los principales obstáculos para la realización de este ideal. Si fuera posible sintético. El anhelo de esta dimensión espiritual se resumiría a una apelación: la abolición de las barreras que nos separan, la superación de las divisiones para una cooperación global basada en la paz. Sin embargo, la resistencia de aquellos que, movidos por intereses particulares, perpetúan los sistemas de exclusión. Mientras que aquellos que ocupan posiciones de poder no reconocen la necesidad de un cambio estructural en beneficio de la humanidad, la lucha persistirá, y quizás empeorará. Tengo la capacidad de percibir, de antemano, las energías que preceden a los eventos de gran magnitud. Antes del episodio del 6 de enero en los Estados Unidos, por ejemplo, una sensación opresiva me dominaba, una oscura nube de dolor y ira colectiva que se acumulaba, como si el aire estuviera saturado de resentimiento.
Mi empatía, en este contexto, actúa como un receptor de las emociones de los demás, amplificando las ansiedades que no son solo mías, sino de un cuerpo social agotado. Hoy esta misma energía está presente aunque con diferentes contornos. Esta no es una catástrofe natural, sino una transformación social y existencial. Siento como un peso en los hombros la inminente movilización de miles de personas que hasta ahora en sus rutinas surgirán para ocupar las calles, impulsadas por un largo tiempo de indignación contenida. La ira, el descontento y la frustración están fermentando, y aunque muchos intentan suprimir estos sentimientos, inevitablemente se manifiestan como una ola que ya no puede ser detenida. La energía humana, después de todo, no es estática, se propaga, se multiplica, como las ondas causadas por una piedra arrojada al agua. Si como empático puedo capturar vibraciones distantes, entonces todos nosotros como entidades energéticas somos igualmente susceptibles a estas corrientes colectivas. Cuando la tensión alcanza su pico, cuando la exasperación se generaliza, sus efectos se reflejan en la ansiedad difusa, las noches de insomnio y una incomodidad indefinible que impregna el aire. Este no es una agitación meramente individual, sino un fenómeno sistémico, en el que todo influye en cada parte. Dado este escenario, surge una pregunta pertinente: ¿se vería obligado a la humanidad a elegir entre la creciente artificialidad, representada por la inteligencia artificial y la dependencia tecnológica, y un retorno a una existencia más orgánica, conectada a los ritmos naturales? Las respuestas que recibo son esclarecedoras. La tecnología, desde esta perspectiva, no es más que una herramienta, como en edades remotas, las piedras y palos utilizados por los primeros humanos para dominar el fuego o construir refugios. El progreso en este sentido no es intrínsecamente negativo, más bien, es un medio hecho a nuestra disposición para facilitar la vida, curar enfermedades o expandir los límites del conocimiento. Depende de cada individuo y la comunidad decidir cómo emplear estos instrumentos, perpetuar las desigualdades o promover el bien común. La analogía con el hombre primitivo es reveladora. Así como nuestros antepasados han utilizado recursos rudimentarios para sobrevivir, hoy tenemos herramientas sofisticadas, cuyo uso ético depende de nuestra sabiduría. Un robot que limpia los artículos del hogar o un algoritmo que optimiza los tratamientos médicos no son amenazas en sí misma, son extensiones de nuestra habilidad creativa. El desafío radica en no convertirse en esclavos de estas innovaciones, sino para integrarlas conscientemente, preservando la mayor cantidad de humanos de Estados Unidos, compasión, solidaridad y esperanza. Y es precisamente la esperanza lo que nos mantiene vivos. En mis oraciones, al prepararme para acceder a este estado de percepción ampliada, reafirmo una verdad fundamental: cada ser es exactamente donde debería estar ahora, y es de este lugar, con su dolor, sus anhelos y sus posibilidades. Esa transformación comienza. Sin embargo, la esencia del tiempo no reside en su linealidad mecánica, sino en su naturaleza efímera y transformadora. Lo que se pretende aquí es el entendimiento de que existimos en el presente, un regalo que, independientemente de la edad, las circunstancias o los desafíos que enfrentan, sigue siendo el único espacio posible para la acción y la renovación. No importa cuán estancado pueda sentir un individuo, cuán profundas sus incertidumbres o cuán distante está de lo idealizado, la condición humana en sí es dinámica. Incluso cuando se impone la ilusión de la inmovilidad, los universos lo sigue en movimiento y con él las fuerzas que gobiernan la existencia. Existe, por lo tanto, un estado de suspensión genuina, es una percepción distorsionada, porque en esencia, siempre estamos en tránsito. En este contexto, la sabiduría radica en anclar sueños y aspiraciones futuras no en una expectativa rígida, sino en la voluntad de un diseño mayor, ya sea interpretado como divino, cósmico o simplemente como la inteligencia intrínseca de la vida. Al reconocer los límites del control humano y dirigir la energía a lo que realmente está a nuestro alcance, el camino para una existencia más serena está pavimentada. La paz interior, por lo tanto, no es un estado pasivo, sino el resultado de una alineación. Cuando el individuo descubre su propósito, las otras dimensiones de la realidad están más claramente integradas. El caos externo pierde parte de su fuerza disruptiva, ya que la atención se concentra en lo que realmente importa. Esta búsqueda de significado no está libre de conflicto. En mi propia trayectoria a la condición de estar dotada de percepciones expandidas, lo que muchos llaman regalo fue durante mucho tiempo una fuente de angustia. El miedo al juicio de los demás, la posibilidad de ser etiquetado como excéntrico o mal entendido, pesado como una carga. Fue una observación simple pero profunda:
dada por un miembro de la familia, que cambió mi perspectiva. Esto no es solo un regalo, es una llamada. Esta distinción sutil pero fundamental ha redefinido mi relación con mi propia existencia. Aceptar que mi viaje no era una oportunidad, sino un compromiso de vocación hecho incluso antes de la encarnación me valora la resistencia necesaria para reconstruirme después de pérdidas devastadoras, como la destrucción de un negocio que representaba años de trabajo. Si todo pudiera tomarse, el propósito permaneció intacto, y fue en el que debería invertir mi energía. Esta reflexión se extiende con una urgencia particular a las generaciones más jóvenes. Cada ser encarna un contrato de alma, un conjunto de lecciones predestinadas, misiones y conexiones que se experimentarán. Encontrar este propósito no es un lujo, sino una necesidad existencial. En el contexto de lo que llamo por convención del mundo material, o dimensión tridimensional, es necesario actuar con pragmatismo, manejando lo que está al alcance de las manos. Sin embargo, la prioridad no negociable debe ser el cultivo del alma. Solo de esta manera espera mantener la felicidad se vuelve accesible y la libertad de ser y crear. La pregunta central no es la capacidad, ya que todos tenemos potencialmente la capacidad de lograr lo que queremos, sino la asignación consciente de nuestra energía, tiempo y atención. El punto de partida invariablemente es el autoconocimiento, amarte a ti mismo, confiar en ti mismo y tomar decisiones alineadas con esta verdad interior. En este proceso, OPE emerge como un faro. No pasivo sino esperanza activa, no es una mera expectativa, sino como un combustible para la acción. Es en este contexto que los instrumentos como el tarot adquieren relevancia no como determinantes del destino, sino como espejos de posibilidades latentes. En mi práctica, después de años dedicados predominantemente a la mediumnidad, comencé a especializarme en dinámicas relacionales, desde las complejidades de las llamas gemelas, almas, a los patrones de energía que atraen o eliminan parejas, incluida la influencia de vidas pasadas. Tarot, en este sentido, actúa como un lenguaje simbólico que dialogues con el inconsciente. Ciertas letras en lecturas amorosas se destacan por su recurrencia y carga arquetípica. El sol, por ejemplo, a menudo anuncia un renacimiento emocional, una invitación para abrir una conexión que traerá luz y expansión. El cupaje, a su vez, puede indicar la aparición de un interés romántico, marcado por una energía juguetona y sincera. También hay cartas que revelan transiciones dolorosas, como 9 espadas, lo que indica la necesidad de liberar lo que ya no sirve, o ermitaño, lo que sugiere un periodo de introspección antes de un nuevo ciclo. Cada arcano, sin embargo, es polisémico, su interpretación depende no solo del estudio sistemático de los símbolos, sino de la intuición del lector, que actúa como un canal entre lo visible y lo invisible. Mi relación con las letras trasciende la técnica, son más que herramientas, son interlocutores. Tengo una colección de más de 400 mazos, cada una con su propia voz y resonancia. En mis sesiones, a menudo, siento que hablan en un sentido literal, pero como una cadena de imágenes, sensaciones e ideas que se desarrollan en la narrativa. Un cliente busca orientación amorosa y las letras, junto con mi percepción extrasensorial, revelan no solo tendencias sino detalles sorprendentes. Ya me he encontrado con situaciones en las que surgieron nombres específicos durante la lectura, como Pegamento, un nombre hasta ahora desconocido del consultor, que semanas después confirmaría participar con alguien llamado. Estos momentos ilustran cómo el tarot, cuando se usa con reverencia, puede servir como un puente entre el plano espiritual y la experiencia concreta, ofreciendo no solo predicciones sino también pautas prácticas. Además de los problemas amorosos, el tarot y la intuición se aplican a los dilemas profesionales, las crisis existenciales y los procesos de curación. Muchas veces, los consultores llegan a un punto muerto, no sé de qué manera tomar, temo la elección equivocada, necesito una señal. En este punto mi papel es actuar como traductor de los mensajes que el universo, o la esencia misma del individuo, busca transmitir. Ya sea para aclarar un conflicto relacional, identificar un propósito de vida o superar los bloques emocionales, el enfoque es similar, acceder a la sabiduría que ya habita al consultor, pero oscurecido por dudas o temores. Creo firmemente que cada uno de nosotros es enviado a aquellos a quienes podemos servir mejor. Existe una sinergia entre las almas que se reconocen en esta obra de luz, ya sean terapeutas, guías espirituales o simples facilitadores de autoconocimiento. La misión, en esencia, es recordarle al otro que la esperanza no es una ilusión, sino una fuerza tangible, cultivada con cada elección consciente.
Dada la creciente demanda de orientación espiritual, es evidente que el número de personas que buscan ayuda excede el número de trabajadores ligeros disponibles. Sin embargo, tal hallazgo no plantea preocupación, sino gratitud. Tengo la bendición de vivir con un círculo de colegas igualmente dotados cuyos regalos complementan los míos. Cuando identifique que un consultor sería mejor asistido por otro profesional, ya sea por su experiencia en astrología, su conexión más profunda con los reinos angelicales o cualquier otra especialidad, lo envía sin dudarlo. Esta red de colaboración mutua no solo enriquece el proceso terapéutico, sino que también refuerza la idea de que el servicio espiritual trasciende el individualismo. Somos instrumentos de la misma luz, cada uno con su propia frecuencia. En cuanto a la existencia de contratos del alma, mi convicción es inquebrantable. Me dedico, en particular, al estudio de la dinámica del amor trascendental, como los lazos de las llamas y almas gemelas, que entiendo como acuerdos sagrados preestablecidos. Me parece que estamos destinados a encontrar ciertas personas, no por casualidad, sino como parte de un diseño mayor de la evolución espiritual. Cada encarnación presenta lecciones específicas. Un alma que en vidas pasadas ha experimentado la opulencia como monarca puede renacer en condiciones de privación material o física, no como castigo, sino como una oportunidad para cultivar la empatía. Tal vez debe entender en esencia el peso de un viaje extenuante o la dignidad del trabajo duro, en contraste con la facilidad que se otorgó anteriormente. Esta perspectiva se extiende a todas las emociones fundamentales de la experiencia humana: luto, alegría, desesperación, plenitud. A lo largo de múltiples existencias, nuestro propósito parece ser integrar, en nuestra memoria ancestral, el conocimiento experimental de cada uno de estos estados. Se trata de tejer en nuestro ser un cable de sabiduría que nos permite decir, en profundidad, sé esto. He vivido esto. Y por lo tanto lo entiendo. Esta es la esencia de los contratos del alma, un plan de estudios divino, en el que cada vida representa una disciplina para ser dominada. Aunque este espacio de diálogo llega a su fin, dejo mi sincero agradecimiento a la anfitriona, Evelyn, por la oportunidad de compartir estas reflexiones, así como a los oyentes, cuya presencia atenta al propósito de esta reunión. Que tomen la certeza de que la esperanza es un hilo y amor de conducción inquebrantable, una fuerza permanente. Sobre todo, recuerde, la soledad es una ilusión. Estamos entrelazados por una red invisible de conexiones que trasciende el tiempo y el espacio. Para aquellos que desean profundizar en mi trabajo, mis canales digitales están disponibles. Katy Mamel-Ansico. Medium cubre lecturas intuitivas y mensajes de plan espiritual, mientras que la psíquica Katy Mamel elige una tarjeta ofrece orientación a través de mazos oraculares. Se pueden encontrar lecturas específicas sobre las relaciones del alma en las llamas gemelas y las almas gemelas aman el tarot. Una vez más, expreso mi profunda gratitud por este momento de intercambio y por la confianza en mi viaje. Que la luz que habita en mí reconoce e ilumina la luz en cada uno de ustedes.